por favor, mientras hay un desfase ahí de tiempo, si quieren, mientras aquí esperamos un momentito, que Adelante. nos avise. Listo. Muy bien. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los y todas que nos estén contactando esta tarde para esta charla. Hoy vamos a tener esta plática de lo esencial de la nutrición en la diabetes desde esta página de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y con el apoyo de la Universidad de Tijuana CUT. Y tenemos a un invitado muy especial, que es el maestro Francisco Javier Molina García. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado, que es licenciado en nutrición, maestro en nutrición clínica, está diplomado también con la formación de educadores en diabetes, además de su enfoque clínico y doctorado en nutrición. Este, el maestro Francisco, pues está tomando el doctorado, ¿verdad, maestro? Por eso es maestro Francisco, pero muy pronto doctor. Y él pues ha tomado varios cursos sobre impulsores de control de la hipertensión, sobre prevención y manejo de enfermedades renales, talleres de comunicación asertiva, es docente de la Universidad Autónoma de Baja California y docente de tiempo completo también del CUT Altamira. Por supuesto, ejerce desde hace ya varios años la consulta privada. También es docente de Unifront y coordinador operativo del Instituto Municipal de Deporte en Tijuana, además de ser nutriólogo clínico del Hospital General en Tijuana durante algún periodo de tiempo. Le damos la bienvenida al maestro Francisco Molina y le agradecemos mucho la impartición esta tarde de este tema. Les recuerdo que estamos en vivo desde Cancún y Tijuana y que por favor vayan dejando sus preguntas aquí en el Facebook para que podamos respondérselas. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecidos por la invitación. Sí, muchas gracias. Pues a continuación les voy a presentar pues este tema que se llama lo esencial de la nutrición en la diabetes. A ver, déjenme nomás le cambio. Ok, pues ya me presentaron. Sí, soy nutriólogo de profesión, cuento con la maestría en nutrición clínica y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación. Y también pues soy educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Pues vamos a empezar con una cuestión de los nutrientes. Nosotros en nutrición dividimos los nutrientes en dos partes muy grandes, ¿sí? Que están los macronutrientes. Macro pues se refiere a moléculas grandes, ¿sí? Pues aquí tenemos los hidratos de carbono, que son los comunes. Aquí estamos las proteínas y también contamos con los lípidos, también comúnmente llamado grasas en la población. Sí, como menciono, pues son moléculas grandes que ocupan un proceso digestivo en el tubo digestivo para que se conviertan en moléculas pequeñas. En cuestión de micronutrientes, pequeño, sí, son moléculas muy pequeñas. Aquí entran las vitaminas y los minerales. Ok, vamos a empezar con las funciones del primer macronutriente, que son los hidratos de carbono o también llamados carbohidratos. Este macronutriente tiene como función principal dar energía a nuestra primer fuente de energía. 1 gramo de hidrato de carbono nos aporta aproximadamente 4 calorías, ¿sí? Esa es una de sus principales funciones, pero también cuenta con otras como almacenar energía. ¿Sí? Cuando nuestro organismo no está utilizando los hidratos de carbono, nuestro cuerpo almacena esa energía en forma de glucógeno muscular, glucógeno en el hígado. También las células del cerebro utilizan este carbohidrato como principal fuente de energía, ¿sí? También el carbohidrato nos ayuda a ahorrar proteína. ¿Qué significa eso? Que utilizamos el carbohidrato como fuente de energía y no la proteína.
nos ayuda bastante a que no destruyamos el músculo como fuente de energía. También el carbohidrato, una de sus funciones es que da un sabor dulce a los alimentos. También el carbohidrato, otra de sus funciones es que nos ayudan a que no nos enfermemos. ¿Cómo? Pues aquí entra la fibra. ¿Sí? La fibra es un tipo de hidrato de carbono que tiene un efecto prebiótico. ¿Qué es ese efecto prebiótico? Es la comida de los probióticos. Si nosotros en todo el tubo digestivo tenemos bacterias benéficas que se alimentan pues de prebióticos, ¿sí? Y si mantenemos vivos estos probióticos por medio del prebiótico, pues nos va a ayudar a combatir, a defendernos pues de algunos agentes patógenos. También los carbohidratos nos provocan una sensación de llenura, ¿sí? Aquí entra también la fibra, ¿sí? Una de las funciones que tiene la fibra es que al consumirla nos mantiene llenos por mucho tiempo, ¿sí? También el carbohidrato nos pudiera ayudar en nuestra salud cardiovascular. ¿Cómo? Aquí también entra la fibra. La fibra tiene una función quelante, ¿sí? A la fibra se le pegan ciertas moléculas, por ejemplo, grasa, y no deja que se absorba también. Bueno, ya mencionamos los carbohidratos. ¿En qué alimentos se encuentran los carbohidratos? Nosotros como nutriólogos englobamos en diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, tenemos las verduras. ¿Sí? En las verduras pues entra el brócoli, chayote, calabaza, nopal, todas las verduras, ¿no? Tenemos el grupo de las frutas. Tenemos otro grupo llamado cereales y tubérculo. En este grupo llamado cereales y tubérculo pues entra la tortilla de maíz, entra el arroz, pues entra el virote. Sí, tenemos otro grupo que se llama leguminosas. En este grupo de leguminosas, pues entra el frijol, garbanzos, lentejas. También tenemos el grupo de la leche, ¿sí? También tenemos un grupo llamado aceites y grasas con proteína, que aquí entra la almendra, aquí entra la nuez, ¿sí? También tenemos el grupo de los azúcares, que aquí puede entrar la miel, azúcar de mesa, ¿sí? Bueno, en todos estos grupos de alimentos contienen hidratos de carbono, también llamado carbohidratos. Bueno, ahora pasamos a las proteínas, que es otro macronutriente. La proteína nos ayuda bastante a la construcción de masa muscular, ¿sí? También cuando una persona pues está enferma, ¿sí? Y por alguna razón se está destruyendo el músculo, también al consumir proteína nos puede ayudar a reparar ese músculo y a que no se destruya tanto músculo. También al consumir proteína nos ayuda bastante a formar bueno, a mantener saludable la piel, a mantener saludable el cabello, las uñas, los órganos. También al consumir proteína nos ayuda a fortalecer pues nuestro sistema inmune, sí, a crear defensas, anticuerpos para combatir pues algunos agentes patógenos. También los transportes, bueno, también tenemos transportes hechos de proteína, también tenemos hormonas que están hechas de proteína, que las hormonas pues son mensajeros, ¿sí? Son mensajeros que secretan pues diferentes órganos, que le avisa a otro órgano que realiza cierta función, ¿sí? También están constituidas por proteínas. Y también la proteína nos proporciona energía. No es su función principal, pero cuando necesitamos energía, también se puede agarrar de la proteína, ¿sí? Entonces, vemos que si hay deficiencia de carbohidratos, si hay deficiencia de proteínas, pues todas estas funciones se alteran, ¿sí? De ahí la importancia, pues, de estarla consumiendo constantemente en nuestra alimentación. ¿Dónde se encuentran las proteínas? La proteína se encuentra en la verdura, ¿sí? La verdura, pues, es un grupo de alimentos que sí contiene proteína, muy poca, pero contiene. Los cereales y tubérculos también es un grupo que contiene proteína, muy poca, pero sí la contiene. También el grupo de las leguminosas, que sí contiene bastante proteína. También el grupo de los alimentos de origen animal, la leche y los aceites y grasas con proteína, ¿sí? Pues estos grupos de alimento son los que nos proporcionan pues la proteína en la alimentación. Ahora pasamos a los lípidos o también llamadas grasas. Entre las funciones de las grasas,
pues es otro almacén que tenemos de energía, ¿sí? Nosotros almacenamos energía en forma de grasas, en forma de triglicéridos. ¿Para qué? Para utilizarla más adelante, ¿sí? Cuando nos hace falta energía, pues podemos obtener también energía de lípido. También en nuestro organismo tenemos grasa, ¿sí? Esta grasa nos ayuda a proteger los órganos, ¿sí? De algún golpe, ¿sí? De alguna situación nos ayuda a protegernos. También la grasa que tenemos en nuestro cuerpo nos ayuda bastante a generar calor, a que no nos dé frío. También las células de nuestro cuerpo, pues también están constituidas de grasa, ¿sí? También la grasa nos ayuda a que se absorba pues correctamente las vitaminas que están hechas de grasa. También tenemos hormonas que están constituidas por grasa y también tenemos grasa pues en el cerebro, ¿no? Como podemos ver, pues los tres macronutrientes forman una parte fundamental en nuestro organismo. A ver. Ok, ¿dónde se encuentra la grasa? Bueno, la grasa se encuentra en un grupo de alimentos que se llama cereales y tubérculo con grasa, ¿sí? Pues aquí entra el alimento, por ejemplo, la tortilla de harina. También en las leguminosas entra grasa, muy poquita, pero sí tiene grasa. En los alimentos de origen animal, pues también tiene grasa. La leche también tiene grasa. ¿Sí? También el grupo de alimentos de aceites y grasas con y sin proteína. Y los azúcares con grasa. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los micronutrientes, pues de las moléculas pequeñas. Las vitaminas y minerales en sí, pues no nos proporcionan energía, pero las vitaminas y minerales actúan en diferentes pues, rutas metabólicas para ayudar a sacar esa energía. Si no nos da energía, pero nos ayuda a sacar esa energía. Las vitaminas y minerales también nos ayudan en cuestión de la defensa de nuestro cuerpo, en cuestión del sistema inmune. Las vitaminas y minerales pues también nos ayuda bastante pues en nuestra salud de la piel, nuestra salud visual, nuestra salud del cabello, nuestra salud de las uñas, ¿sí? También depende mucho de la vitamina, ¿no? Y el mineral, pero en forma general pues nos ayuda a eso. También las vitaminas y minerales pues nos ayuda a que tengamos huesos fuertes, ¿sí? Huesos sanos, nos ayuda a llevar a cabo pues una adecuada también contracción muscular, ¿sí? Entonces, de forma general, pues las vitaminas y minerales nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien, ¿sí? Y controlar pues las estructuras corporales. ¿Dónde se encuentran las vitaminas y minerales? Pues de forma general, estos micronutrientes pues se encuentran en casi todos los alimentos, ¿sí? Regularmente pues van personas a mi consulta, ¿sí? Y me preguntan cuál es el mejor suplemento de vitaminas y minerales. Y yo regularmente pues les respondo, ¿sabes qué? Pues las vitaminas y minerales los podemos conseguir fácilmente de la alimentación. ¿Sí? El suplemento de vitaminas y minerales pudiéramos utilizarlo cuando no estamos alcanzando este requerimiento por medio de los alimentos. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya viendo los macro y micronutrientes, vemos el alimento como un vehículo de nutrientes. ¿Sí? Pues el alimento, dependiendo del alimento, pues ya vemos que tiene carbohidrato, ya vemos que tiene proteína, ya vemos que tiene grasa, vitaminas y minerales. Entonces, nosotros cuando consumimos el alimento, ¿sí? Cuando lo ingerimos, pues pasa por todo el tubo digestivo, ¿sí? La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Ahí se llevan a cabo pues diferentes procesos. Se lleva a cabo la digestión, ¿sí? Que las moléculas grandes pues se hacen pequeñas. ¿Para qué se hacen pequeñas? Para que se puedan absorber, ¿sí? Se llevan a cabo pues secreciones de sustancias, se llevan a cabo transporte de sustancias y lo que no lo va a utilizar el cuerpo, pues va a ser eliminado, ¿sí? Y aquí poniendo el ejemplo, pues, del hidrato de carbono, ¿sí? Un hidrato de carbono, una molécula grande, se puede digerir en el tubo digestivo, se liberan, pues, moléculas pequeñas de glucosa y esa glucosa se puede absorber en el intestino delgado y pasa a la sangre, ¿sí? Entonces, una vez la glucosa en la sangre se distribuye pues a todas las células del cuerpo. ¿Para qué? Pues para obtener esa energía y puedan funcionar correctamente.
Bueno, aquí vamos a explicar pues la función de la insulina. ¿Sí? Aquí esta imagen pone como ejemplo la insulina como una llave. ¿Sí? Tenemos el páncreas, que aquí lo marcamos pues de amarillo. El páncreas es un órgano que secreta insulina. ¿Sí? La insulina se dirige hacia las células del cuerpo, ¿sí? Actúa como una llavecita, abre como una puerta y deja entrar la glucosa que está en la sangre. ¿Sí? Deja entrar la glucosa de la sangre hacia la célula. ¿Para qué? Pues para darle energía a esa célula. ¿Sí? Eso es lo que sucede pues, regularmente en nuestro cuerpo sin alguna enfermedad. ¿Sale? Volviendo pues a otra imagen. ¿Sí? Vemos lo amarillo que es la célula, vemos lo rojo que es la sangre, vemos el triángulo azul que es la insulina y vemos la bolita que es como verde, es la glucosa. Ok, vamos a poner ejemplo la primera imagen. ¿Sí? El triángulo que es la insulina va hacia un receptor de la célula, otra vez abre como una puertecita y deja entrar la glucosa de la sangre a la célula, ¿no? Eso es lo que mencionamos en la imagen pasada que sucedía cuando una persona está sana, ¿sí? Cuando una persona no presenta diabetes. Deja entrar la glucosa de la sangre hacia el interior de la célula, ¿sí? En la segunda imagen, ¿sí? En la imagen del medio, vemos que pues hay glucosa en la sangre, que es lo rojo, ¿sí? Vemos que no hay insulina, ¿sí? Y si no hay insulina, ¿qué va a pasar? Pues la glucosa se empieza a acumular en la sangre, ¿sí? Y aumenta la glucosa, hay hiperglucemia, ¿sale? Entonces, pues las células del cuerpo pues no están obteniendo glucosa. Y en la última imagen, ¿sí? Otra vez, vemos a la insulina, vemos a la glucosa, vemos a la célula. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí está pasando que sí hay insulina, pero la insulina no está ejerciendo su acción. Hay una resistencia a la insulina. ¿Sí? La insulina no está haciendo que se abra pues una puertita de la célula y dejar entrar la glucosa de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en la resistencia a la insulina? La glucosa se va a acumular en la sangre, ¿sí? Y va a provocar hiperglucemia. Entonces, podemos visualizar que cuando hay ausencia de insulina, se puede elevar la glucosa en la sangre y cuando hay resistencia a la acción de la insulina, se puede aumentar la glucosa en la sangre. Entonces, pues vamos a iniciar con la definición de diabetes. ¿Sí? La diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que se caracteriza principalmente por hiperglucemias, ¿sí? Que se eleva demasiado la glucosa en parámetros pues no saludables. Y esas hiperglucemias suceden porque no se está secretando insulina o porque hay una resistencia a la insulina, ¿sí? Como vemos en la imagen pasada, ¿vale? Entonces, pues estas hiperglucemias crónicas van a ser las que estén provocando alteraciones metabólicas. Vamos a entrar a la clasificación de la diabetes. Eh, Según la Asociación Americana de Diabetes, pues tenemos la diabetes tipo 1, que este tipo de diabetes pues no es tan prevalente, tan común, ¿sí? Esta diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nuestro propio sistema inmune destruye las células que secretan insulina. Esas células se llaman células beta, ¿sí? Nuestro sistema inmune destruye las células beta. Entonces, si hay destrucción de las células beta, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber producción de insulina, ¿sí? Por eso es que en la diabetes tipo 1 la persona se inyecta insulina de forma exógena. ¿Por qué? Porque no hay insulina en el organismo, ¿sale? Y si no hay insulina en el organismo, ¿qué va a pasar? Pues va a haber hiperglucemia, ¿sí? Ahora pasamos a la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es más prevalente, es más común, ¿sí? Su principal característica es que hay una resistencia a la insulina, ¿sí? Aquí en la diabetes tipo 2 sí hay insulina, pero no está ejerciendo su acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a elevar la glucosa en la sangre, sí va a haber hiperglucemia. También tenemos la diabetes gestacional. Sí, pues aquí en la diabetes gestacional es la diabetes que sucede en el embarazo.
En el embarazo, pues hay secreciones de varias hormonas. Esas hormonas que se secretan, pues pueden inhibir, pueden disminuir la acción de la insulina, ¿sí? Hay mayor probabilidad de diabetes gestacional en aquellas personas que tienen factor de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene obesidad antes del embarazo, tiene sobrepeso antes del embarazo, o es muy sedentaria antes del embarazo, si tiene ciertos factores de riesgo o tiene familiares de primer grado con diabetes, ¿sí? También dentro de la clasificación tenemos otros tipos específicos de diabetes, ¿sí? En esta categoría de otros tipos específicos de diabetes nos habla de aquellas enfermedades que afectan al páncreas, ¿sí? A lo mejor un cáncer de páncreas que te pueda provocar diabetes, a lo mejor eh, a lo mejor una lesión en el páncreas, a lo mejor que por medio de una cirugía quitan un pedazo de páncreas o quitan todo el páncreas que te puede provocar diabetes. O también aquí puede entrar que un medicamento esté dañando el páncreas y te puede provocar diabetes, ¿sí? Todas esas situaciones pues entran en esta categoría, ¿sí? Entonces vemos que la diabetes pues se clasifica en cuatro. Vamos a hablar pues sobre los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, eh, el tener un familiar de primer grado, papá, mamá, con diabetes, pues ya te predispone un poco a padecer diabetes, ¿sí? Principalmente diabetes tipo 2. El ser sedentario también es un factor de riesgo de diabetes. ¿Por qué? Porque el músculo nos ayuda bastante a controlar la glucosa de la sangre, ¿sí? Al momento de realizar contracción muscular, las células del músculo obtienen muy bien la glucosa del torrente sanguíneo, nos ayuda a regularla bastante bien, ¿sí? Entonces, pues el ser sedentario te inclina un poco a padecer diabetes, ¿sí? Hay cierta probabilidad. Pues en cuestión también tener prediabetes también es un factor de riesgo. La prediabetes pues es una condición de que la persona está manejando cifras de glucosa altas, pero no tan altas para ser diagnosticado como persona que vive con diabetes, ¿sí? Entonces, el padecer diabetes es un paso atrás antes de padecer diabetes. También el haber padecido diabetes gestacional te predispone un poco a padecer diabetes, ¿sí? También el presentar obesidad abdominal o obesidad en sí. También un signo de resistencia a la insulina puede ser tener acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis nigricans? Es cuando hay un cambio de pigmentación en la piel, ¿sí? Principalmente en el cuello, puede haber en los nudillos, puede haber en las ingles, puede haber en las axilas, pero regularmente la acantosis nigricans se observa en el cuello, ¿sí? Muchas veces este cambio de pigmentación gris, negrito, se puede confundir por mugre, ¿sí? Pero es un cambio de pigmentación por la resistencia a la insulina, ¿sale? Bueno, también hay algunos síntomas que puede presentar el paciente que nos pudiéramos dar una idea de que hay un descontrol en la glucosa. Por ejemplo, si la persona está orinando mucho, constantemente, ¿sí? Puede ser un síntoma. Si la persona le da mucha sed, si la persona le da mucha hambre, si la persona está perdiendo de peso eh, sin ninguna justificación o si está perdiendo de peso aunque no haya hecho cambio de hábitos alimenticios, cambio en cuestión de la actividad física, ¿sí? Estos cuatro apartados pues son llamados las 4P, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Muy bien. Entonces, ¿de qué forma tiene que comer una persona pues, que padece diabetes? O todas las personas en general, porque no solamente la persona que vive con diabetes tiene que consumir alimentos de esta manera, sino en realidad es que todas las personas en general, sí, nuestra alimentación pues tiene que ser completa, sí, tiene que ser variada, tiene que ser inocua, tiene que ser suficiente, tiene que ser adecuada, ¿sí? Entonces, en cuestión de una alimentación completa, es que en cada tiempo de comida la persona involucre verduras y frutas, involucre cereales y tubérculos,
involucre alimentos de origen animal o leguminosas y sobre todo involucre aquellos alimentos que nos aporta ácidos grasos mono y poliinsaturados, que este tipo de ácidos grasos la población muy comúnmente come en deficiencia, ¿sí? Regularmente, pues la población consume más ácidos grasos saturados que poli y monoinsaturados, que tiene mayor beneficio en nuestra salud. También la forma en el que el paciente se tiene que alimentar, pues es de forma equilibrada, ¿sí? ¿Qué queremos decir una forma equilibrada? Que se maneje pues este porcentaje en cuestión de macronutrientes, que tenga una ingesta de hidratos de carbono o también llamados carbohidratos del 50 al 60% o hasta el 40-45, dependiendo de la bibliografía. Eh, pero esos carbohidratos tienen que ser de calidad, sí, preferentemente. Tiene que ser ese hidrato de carbono que te aporte vitaminas y minerales, tiene que ser ese hidrato de carbono que te aporte fibra principalmente. También en cuestión de la proteína, eh, en cuestión de las calorías que está consumiendo la persona, pues que consuma del 15 al 20% de las calorías totales. En cuestión de las grasas, que consuma hasta el 30% de las calorías totales. Pero también grasas de calidad. ¿Cuáles son esas? Pues aquellas que sean poliinsaturadas o monoinsaturadas. También la alimentación tiene que ser inocua, ¿sí? ¿A qué nos referimos con inocua? A que el alimento pues no tenga algún agente patógeno, que no tenga algún microorganismo como una bacteria, un hongo, ¿sí? Una toxina. Para esto, en cuestión de la inocuidad, se tiene que tener un buen manejo higiénico de los alimentos. Sí, aquí se tiene que lavar muy bien la fruta y verdura, aquí se tiene que cocer muy bien los alimentos, aquí se tiene que refrigerar y congelar adecuadamente. ¿Para qué? Pues para que no nos cause daño, no nos vayamos a enfermar. Entonces vemos pues esta característica de inocuidad que es muy importante. Otra de las características pues que tiene que tener la dieta correcta es que sea suficiente, ¿sí? Consumir las calorías necesarias para que la persona no tenga un exceso de grasa, ¿sí? O una deficiencia de peso, ¿sí? Para que no esté en sobrepeso, obesidad y para que no esté en desnutrición. Entonces aquí tiene que moderar muy bien el consumo alimentario para que sea suficiente, ¿sí? Otra de las características de una dieta correcta es que sea variada, ¿sí? Aquí no se trata de consumir el mismo alimento todos los días, sino aquí la recomendación es que variemos en cuestión de grupo de alimentos, ¿sí? Eh, Involucremos verduras, involucremos frutas, involucremos cereales, involucremos leguminosas, ¿sí? Y no solamente de grupos de alimentos, sino de alimento en sí. Por ejemplo, si estamos consumiendo verdura, no casarnos a lo mejor con la calabaza, ¿no? Sino tratar de variarle, ¿sí? Si hoy consumí calabaza, a lo mejor mañana nopal, a lo mejor mañana tomate y así. Sí, darle esa variedad. O si consumí hoy manzana, y tratar de que mañana a lo mejor sea naranja o pasado mañana sea guayaba, ¿sí? ¿De qué nos va a ayudar esta variedad? De que nuestro cuerpo esté recibiendo diferentes nutrientes y no esté recibiendo el mismo nutriente y así prevenir cualquier deficiencia nutricional. También una dieta correcta tiene que ser adecuada, ¿sí? Tiene, pues se tiene que respetar mucho los gustos de la persona, ¿sí? ¿Qué le gusta? ¿Qué prefiere? ¿Sí? ¿Qué acostumbra a comer? ¿Qué puede pagar? ¿Qué puede comprar también? ¿Sí? Aquí pues no hay un alimento mágico en sí, sino se tiene que respetar mucho las preferencias alimentarias de cada persona, ¿sí? Si tiene alergias también, si tiene pues alguna intolerancia, si tiene alguna enfermedad que se necesite hacer alguna modificación en específico. Muy bien, vamos a entrar ahora con el tema el plato para personas que viven con diabetes. Ok, eh, la estrategia de este plato
ayuda bastante a mejorar los niveles de glucosa en sangre en aquella persona que padece diabetes. Tiene que ser un plato de 23 centímetros de diámetro. Tiene que ser un plato que no se llene por completo, sino que de preferencia siga este ejemplo de de la imagen que llega hasta el borde. ¿Sí? En este plato de personas que viven con diabetes, pues se recomienda que la mitad sea de verduras. La otra mitad, pues la vamos a dividir en dos. Un 25% va a ser de alimentos de origen animal y el otro 25% de cereales, leguminosas, fruta y leche. ¿Qué verduras podemos incluir? Pues aquí les traigo algunos ejemplos, ¿no? Podemos incluir como verdura el pepino, podemos incluir como verdura jícama, lechuga, zanahoria, champiñones, pimiento, calabaza, ¿sí? Es muy importante, recuerden darle variedad, ¿sí? A todos los alimentos. Y como ejemplo de alimentos de origen animal, podemos incluir carnes, aves, pescados, mariscos, queso, huevo. En cuestión de los cereales, bueno, en el otro 25% podemos incluir cereales, leguminosas, fruta y leche. Eh, Aquí el plato para las personas que viven con diabetes hacen una recomendación muy puntual para la bebida. Aquí en primera línea, como método de hidratación, pues se recomienda la agua natural, ¿sí? Ya en dado caso de que se quiera dar pues alguna variante, pues aquí se puede utilizar algunas infusiones, ¿sí? Algunas aguas sin azúcar, como por ejemplo agua de Jamaica, agua de tamarindo, agua de limón, ¿sí? O también podemos utilizar algún edulcorante para no estar agregando pues calorías extras. Y aquí tenemos un ejemplo de un desayuno utilizando pues este plato para las personas que viven con diabetes. Respetando pues lo que dijimos, la mitad del plato pues era para las verduras, ¿no? Aquí tenemos un plato con huevo, frijol y nopal. Sí, la mitad es nopal. Aquí como recomendación, pues también no casarnos con una sola verdura, sino aquí podemos poner nopal, podemos poner a lo mejor rodajas de tomate, a lo mejor rodajas de pepino, sí, varias verduras, sí. La mitad del plato no tiene que ser solamente de una verdura, sino le podemos dar variedad. ¿Sí? Aquí vemos que el otro cuarto pues se le metió frijoles y el otro cuarto pues se le metió huevo, ¿no? Y como medio de hidratación, pues aquí un cafecito en la mañana sin azúcar. Aquí tenemos también pues una comida, respetando este plato. Tenemos pollo con tortilla de maíz y brócoli, ¿sí? Vemos que a la mitad otra vez tenemos a las verduras, un cuarto alimento de origen animal y en otro cuarto pues tenemos los cereales. Y como hidratación tenemos un agua de limón. Y aquí tenemos pues una cena utilizando pues este mismo plato, que es una ensalada de manzana con queso, ¿sí? La mitad verduras, un cuarto para la fruta y un cuarto para un alimento de origen animal. Y de tomar, pues un té sin azúcar o con algún edulcorante. Entonces vemos que pues este plato nos puede ayudar bastante para controlar nuestros niveles de glucosa. Vamos a pasar a los mitos de la diabetes. Como primer mito tenemos comer mucho azúcar causa diabetes. La realidad es que comer azúcar en sí no te provoca diabetes, eh, sino aquí la situación es excederte de tus calorías de forma continua y eso conlleve tener un exceso de acúmulo de grasa. ¿Sí? Eso sí te pone en un factor de riesgo, pero el azúcar en sí no te va a provocar diabetes. ¿Sí? Recuerden, es un consumo crónico de calorías que te provoque sobrepeso u obesidad. Aquí como otro mito de la diabetes tenemos, las personas con diabetes no pueden comer carbohidratos, pues eso es totalmente mentira, ¿sí? Como vemos al principio de la presentación, el carbohidrato o también llamado hidrato de carbono, pues tiene demasiadas funciones en nuestro cuerpo. Es muy importante pues que la persona que vive con diabetes lo consuma porque es muy nutritivo, nos ayuda en cuestión de nuestras defensas, nos ayuda a dar energía. Sí, aquí como punto importante es incluir aquel carbohidrato de calidad. ¿Ya?
Aquí tenemos otro mito muy común que nos refiere, la diabetes es contagiosa. Pues también, falso, ¿no? La diabetes no es contagiosa. No es como una gripa, ¿no? Yo tengo diabetes y otra persona va a tener diabetes. No, no se contagia. Pero aquí un punto muy importante es que lo que se puede contagiar son los hábitos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me junto con muchas personas que constantemente están teniendo un excedente consumo de alcohol, pues a lo mejor yo también voy a consumir alcohol de forma excesiva, ¿sí? Entonces vemos que la diabetes en sí no es contagiosa, pero los hábitos sí se pueden contagiar. Aquí tenemos otro mito de la diabetes que nos dice, solo las personas con sobrepeso desarrollan diabetes tipo 2. Eso es totalmente falso. Al principio de la presentación, pues también mencionábamos algunos factores de riesgo para padecer diabetes. Sí, el sobrepeso, obesidad es un factor de riesgo, pero hay otros. ¿Sí? Tenemos el sedentarismo, tenemos los antecedentes familiares genéticos, tenemos el estrés, ¿sí? Tenemos tener prediabetes, tenemos otros factores de riesgo. No todo se engloba en cuestión del sobrepeso y obesidad. Aquí como punto importante también, el tener un acúmulo de grasa a nivel abdominal, ese también es un factor de riesgo de provocar alguna alteración metabólica. Se dice que en mexicanos, aquellos que tienen la circunferencia de cintura en hombres mayor a 90 centímetros, pues ya se considera un factor de riesgo para que haya alteraciones metabólicas. Y en las mujeres, tener la circunferencia de cintura arriba de 80 centímetros, pues ya se considera también un factor de riesgo para realizar, perdón, para que se presenten algunas alteraciones metabólicas. Tenemos aquí otro mito que dice, la insulina es un fracaso en el tratamiento. ¿Sí? Pues la realidad es, esto es falso, totalmente. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaba, eh, en la diabetes tipo 1, pues el paciente sí o sí se va a tener que estar inyectando insulina exógena porque no va a haber producción de insulina, ¿sí? Y en la diabetes tipo 2, la persona va a llegar a un punto en el cual se puede inyectar insulina exógena, ¿sí? Pues ahí la decisión la va a tomar el médico, ¿no? Pero puede llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque el páncreas tarde o temprano va a secretar menor cantidad de insulina. Sí, y eso sucede frecuentemente cuando la persona tiene años con la diabetes. Y no significa que sea un fracaso en el tratamiento. Aquí tenemos otro mito de la diabetes que nos menciona, si tienes diabetes, seguro perderás la vista o te amputarán un pie. Ok, eso es totalmente falso. ¿Sí? La diabetes bueno, si no llevas un buen control de la glucosa, sí hay complicaciones, sí hay riesgo de que se afecte a lo mejor los nervios del cuerpo, que se afecte el riñón, que se afecte el ojo, sí, que se afecte el corazón, los vasos sanguíneos. Si hay hiperglucemias crónicas, si la persona está descontrolada por mucho tiempo, pues se aumenta la probabilidad. Pero una persona que vive con diabetes y mantiene sus niveles de glucosa óptimos, pues muy difícilmente va a desarrollar complicaciones. Si las complicaciones se pueden dar porque tiene un descontrol de glucosa por mucho tiempo. Aquí vamos con otro mito. Las frutas son malas para las personas, es personas que viven con diabetes, ¿sí? Para las personas que viven con diabetes. Eso es totalmente falso, ¿sí? Eh, Las frutas es un grupo de alimento que nos aportan bastantes vitaminas, minerales, casi no nos aportan calorías, nos aporta demasiada fibra y es muy importante pues que las involucremos en nuestra alimentación, ¿sí? Este mito también es muy común. Aquí tenemos otro mito. La diabetes tipo 2 solo afecta en adultos. Eso es totalmente falso. En la actualidad vemos diabetes tipo 2 en los infantes, sí, en edad pediátrica. Vemos diabetes tipo 2 en paciente geriátrico, en adultos. Sí, en cualquier etapa de la vida, la diabetes tipo 2 puede aparecer. Así que no es propio solamente de adultos.
Aquí tenemos otro mito. Si no tienes síntomas, no tienes diabetes. Eso es totalmente falso. La diabetes, al principio, muchas veces los síntomas son muy sutiles o la persona puede que no presente síntomas, ¿sí? Puede vivir muchos años la persona con diabetes sin presentar alguna manifestación. Acá está otro mito. Empezar a usar insulina te puede dejar ciego o empeorar la vista. Pues también, eso es totalmente falso. Eh, de acuerdo pues a nuestra fisiología, pues nosotros tenemos insulina constantemente en el organismo y no nos estamos quedando ciegos. Así que pues eso es falso, ¿sí? Sino que la insulina se inyecta cuando la persona no está produciendo insulina en su cuerpo y necesita una ayuda exógena, ¿sí? Y está sustituyendo pues la función que perdió. Así que pues no lo va a dejar ciego, pues es una función que se tiene que sustituir, es una función que se tiene que cumplir. Aquí tenemos otro mito. La diabetes te da por un susto o una impresión muy fuerte o un fuerte coraje. Este es totalmente falso también. A lo mejor la persona sí tuvo un susto, eh, se asustó mucho, se enojó mucho, se empezó a sentir mal. Al día siguiente se hizo laboratorios y, oh, la glucosa te salió súper elevada, ¿no? Eso no quiere decir que el susto te haya provocado la diabetes, sino que esa persona ya tenía diabetes y el susto lo inclinó a que se hiciera laboratorios, ¿sí? Se hiciera algún estudio de laboratorio. Porque, como vuelvo a repetir, la diabetes muchas veces no provoca síntomas o los síntomas que provoca son muy sutiles. Aquí está otro mito. Comer nopal cura la diabetes. Pues la diabetes es una enfermedad que, pues, no se cura, ¿sí? No se va a curar la diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 no se va a curar. Estas diabetes se controlan, ¿sí? No va a haber algo mágico que te lo cure, sino que uno tiene que controlar sus niveles de glucosa constantemente, pues con cambio de hábitos alimenticios, la actividad física, manejar pues adecuadamente el estrés, dormir tus horas de sueño adecuadas, ¿sí? No hay algo que te cure la diabetes, sino aquí tienes que hacer cambios en tu estilo de vida para controlar tus niveles de glucosa. En sí, el nopal, pues sí, es un alimento que es muy nutritivo, pero no te va a curar, ¿sí? El nopal es una verdura que te puede aportar un poquito de proteína, te puede aportar un poco de hidrato de carbono, te puede aportar vitaminas y minerales, te puede aportar fibra en sí, pero no te la va a curar. Y bueno, finalizamos con la presentación. Aquí les muestro las referencias. Muy bien, maestro. Sí, ya está terminando la proyección, ¿verdad? A ver, déjeme quitar la proyección. Ya la Muchas quité. gracias. Gracias. Este, pues muy interesante y sobre todo muy importante este tema desde esta mirada, básica porque pues efectivamente las personas que viven con diabetes son muy diversas, ¿no? En cuanto a los conocimientos, tenemos que partir de eso, de que se comprenda lo más básico de la nutrición en la diabetes y desde ahí puedan comprender por qué es importante elegir ciertos alimentos o seguir el plato del bien comer, no solo en una comida, sino en todo, en el desayuno, en la comida, en la cena, en lo cotidiano, en fin. Tenemos un comentario de Ruth que nos dice, muy importante buscar las opciones para que ciertos alimentos sean apetecibles en caso de que no sea del gusto, ¿no? Que es ahora esta parte también de respetar los usos y costumbres y adaptarnos.
que también por la alimentación sostenible y sustentable, otro poquito más le estamos apoyando ahí. Este, em, por acá nos lo felicitan, excelente docente, buenas tardes a todos, nos saludan. Hay una participación ahí de la universidad, la UM, eh, en fin, lo que esperamos aquí es que como esta plática se queda grabada en nuestra red, en la página de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, pues más personas puedan acceder en el momento que así lo deseen a este importante tema. Doctor, yo no sé si tenga usted algo más que quiera agregar. No, pues agradecerles totalmente por la invitación. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Y nomás quiero concluir que todas las personas pues tendríamos que alimentarnos de esta forma, ¿no? No solamente una persona que vive con diabetes, sino la población en general. Tenemos que seguir pues estas características de una dieta correcta. Muchas gracias por todo. Es correcto, es correcto. Quiero agradecer especialmente a nuestro intérprete, Cristian Chávez, que estuvo esta tarde haciéndonos el favor de transmitir estas ideas a nuestra comunidad sorda. Muchísimas gracias con la lengua de señas mexicana. Agradecerle también a la Universidad de Tijuana por compartirnos los conocimientos del maestro a través de esta invitación a su docente y agradecerles a todos por estar aquí. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, futuro doctor. Gracias. Ya me puedo desconectar, ¿verdad? Sí, sí, maestro, yo estoy finalizando nuestra transmisión y ya.